Good morning, student. En este segundo video continuamos con el pasado simple de simple past tense negative form, en la forma negativa. Vamos a mirar qué auxiliar utilizamos para poder negar en pasado simple. Example: Anna drank a cup of coffee. Ana tomó una taza de café. Aquí lo tenemos en forma afirmativa, verbo irregular. En la negativa nos quedaría Anna didn't drink an orange juice. Tenemos el sujeto, el auxiliar, junto con la contracción, o sea, la palabra not, para que nos quede didn't. Y el verbo en la base. Pasado, verbo en base. Another example: Peter washed his car. Pedro lavó su carro. Tenemos un verbo regular, por eso le agregué la ed. La negación sería Peter didn't wash the dishes. Pedro no lavó los platos. Tenemos sujeto, auxiliar con la contracción didn't y el verbo en la base. Quiere decir que le quité la ed. Next example: We swam in the pool. Nosotros nadamos en la piscina. La forma negativa: We didn't swim in the sea. Sujeto, auxiliar con la negación didn't, verbo en la base swim. Es importante recordar lo siguiente. Vamos a ver unas imágenes, a ver qué hicieron esas imágenes. Lo vamos a ver en las tres formas: afirmativa, negativa y pregunta. First, George studied for the exam. Jorge estudió para el examen. Tenemos el sujeto y el verbo. Este es un verbo regular. La pregunta: ¿cómo nos quedaría la pregunta? Utilizamos nuevamente el auxiliar did. Did George study for the exam? ¿Estudió Jorge para el examen? Auxiliar, sujeto, verbo en la base. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar. Next. La negativa: George didn't study yesterday. Jorge no estudió ayer. El sujeto, el auxiliar con la negación y el verbo en la base. Next. My parents went to the supermarket. Mis padres fueron al supermercado. Tenemos otro verbo irregular, pasado del verbo go. Vamos a mirar cómo nos queda la pregunta. Did my parents go to the supermarket? ¿Fueron mis padres al supermercado? La negación: My parents didn't go to the church. Mis papás no fueron a la iglesia. Tenemos sujeto, el auxiliar con la negación y el verbo en la base. Next. My brother drove a taxi 2 months ago. Mi hermano condujo un taxi hace 2 meses. Sujeto, verbo. Este es un verbo irregular, por eso lo coloqué como drove. La pregunta: Did my brother drive a taxi 2 months ago? ¿Condujo mi hermano un taxi hace 2 meses? Vamos a mirar la negación. My brother didn't drive a truck. Mi hermano no condujo un camión. Importante que recuerden, forma afirmativa es la única vez que escribo el verbo en pasado. Para la pregunta necesito utilizar el auxiliar y el verbo siempre me va a quedar en la base. Para la negación siempre va después del sujeto, acompañado del auxiliar did y la contracción más el verbo en la base.